Hola, seguramente te ha pasado alguna vez que comes una manzana y toma una tonalidad café, o puedes pensar que esta manzana tiene algo en común con este clavo, con este barco, o con unas pilas que se utilizan para este tipo de lámparas. Pues si has dicho que sí, estás en lo correcto. Todos ellos han sufrido un proceso de oxidación. Es precisamente de lo que vamos a hablar en este tema, el tema 13, que tiene como título Método Redox. ¿Qué significa redox? Redox viene de la combinación de las palabras reducción y oxidación. La oxidación es aquel procedimiento en el cual una sustancia se combina con el oxígeno. Por ejemplo, en la corrosión que viste del clavo o del barco en la primera diapositiva, o en un proceso de combustión donde las sustancias arden gracias al oxígeno presente en el ambiente, bueno, es en esos procesos donde hablamos de que hay una oxidación. También cuando tenemos una pérdida de electrones o cuando se pierden átomos de hidrógeno. El caso contrario es la reducción. La reducción es cuando vamos a tener pérdida de oxígeno en una reacción química, vamos a tener ganancia de electrones, acuérdate que los electrones son las partículas negativas, y cuando se ganan átomos de hidrógeno. Ya por regla general, la oxidación es considerada la pérdida de electrones y la reducción la ganancia de electrones. Si nosotros utilizamos una recta numérica para identificar qué pasó en esas cargas que luego presentan nuestros átomos, bueno, pues si esa carga o número de oxidación se desplaza hacia la derecha, vamos a tener que ha sufrido un proceso de oxidación. O sea, se han perdido cargas negativas y el número va aumentando en valor. En el caso de la reducción, ocurre lo contrario. Te desplazas hacia la izquierda de la recta numérica y los números de oxidación se van reduciendo. ¿Pero qué es este número de oxidación? ¿Qué nos indica? Bueno, ese número de oxidación o carga nos indica la pérdida o la ganancia de electrones. Vamos a ver qué ocurre aquí. ¿Qué le pasó al átomo de hierro? Este átomo de hierro, de no tener ninguna carga, aquí no se le ha indicado ninguna carga, acá vemos que tiene una carga 3 positiva. Pasó de 0 a 3, quiere decir que perdió electrones, recuerda la recta numérica, pierde electrones, se desplaza hacia la derecha, entonces sufrió una oxidación. En este otro ejemplo del azufre, vamos a tener que lo que le ocurrió es que pasó de no tener carga a tener ahora una carga negativa. ¿Qué es lo que pasó en la recta numérica? Bueno, se desplazó hacia la izquierda, ¿sí? Quiere decir que ganó electrones, entonces sufrió un proceso de reducción, ganancia de electrones, ganancia de cargas negativas. Para asignar estos números de oxidación existen algunas reglas. Vamos a ver estas reglas. La primera nos dice, el número de oxidación de un elemento sin combinar con otro elemento es 0. Por ejemplo, si nosotros tenemos el sodio así solito, su carga es 0. El hidrógeno, aunque sean dos hidrógenos, su carga es 0. Y el flúor, con otro flúor, su carga es 0. O sea, no están combinados con otros átomos. En el hidrógeno, cuando se combina en los compuestos, su número de oxidación es +1. El oxígeno, su número de oxidación es -2. Para un ion monoatómico, el número de oxidación es el mismo que su carga iónica. Acuérdate que un ion monoatómico es aquel de un solo átomo. Por ejemplo, el ion sodio, que tiene una carga positiva por pertenecer al grupo 1. El ion calcio tiene una carga +2 por estar en el grupo 2. O el ion sulfuro, que tiene 2 cargas negativas. Dice acá, para un ion poliatómico es igual a la carga global, el número de oxidación. O sea, ¿qué número de oxidación será el del ion nitrato? Pues -1. Su carga global es -1, ese es su número de oxidación. En el caso del ion cromato, vamos a tener que toda su carga global es -2. Entonces, ese es su número de oxidación. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, cuando tenemos un compuesto? Dice, las sumas de los números de oxidación para un compuesto es igual a 0. ¿Qué tenemos?
este compuesto, cloruro de sodio, si nosotros identificamos las cargas o números de oxidación con los que trabaja cada uno de sus elementos, bueno, tenemos que el sodio, recuerda, grupo 1, carga más 1. El cloro, te recuerdo, es un halógeno, y aquí lo puedes observar también, y acá trabaja con menos 1. Si sumamos más 1 menos 1, nos va a dar igual a 0. Aquí el pentayoduro de arsénico, vamos a identificar que el yodo es un halógeno, al igual que el cloro, trabaja con menos 1, ¿sí? Aporta 5 cargas negativas y nada más hay un arsénico, quiere decir que este aporta 5 cargas positivas. 5 positivas menos 5 negativas nos va a dar 0. Vamos a verlo con más detalle esto en este breve ejercicio que te presento. Tenemos aquí al ácido nítrico. Vamos a colocar una cuadrícula y en la parte superior vamos a poner lo que es la carga total y en la parte inferior la carga de cada elemento o el número de oxidación de cada uno de los elementos. Vamos a identificar esos números de oxidación que ya conocemos. ¿De qué elementos presentes en este compuesto conocemos su número de oxidación? Bueno, pues conocemos el número de oxidación del oxígeno. El oxígeno sabemos que en todos los compuestos trabaja con 2 cargas negativas, pero tenemos 3 oxígenos, o sea, 3 por menos 2, menos 6, el total de cargas que aportó. ¿Qué otro átomo conocemos aquí su carga? Bueno, ya hablamos que el hidrógeno siempre trabaja con más 1. Entonces, ¿cuántos hidrógenos tenemos? Solamente tenemos un hidrógeno, entonces el total de cargas va a ser más 1. ¿Podemos deducir qué carga tiene el nitrógeno? Claro que sí. Si nosotros sumamos la carga total, nos debe dar igual a 0. ¿Qué número hace falta en este espacio para saber el total de cargas que aportó el nitrógeno? Si dijiste más 5, estás en lo correcto. Más 1 más 5 nos da 6. Menos 6 igual a 0. Ahí está. Entonces el nitrógeno, siendo uno solo, aportó únicamente 5 cargas positivas. Veamos otro ejemplo para que te quede más claro. Tenemos el dicromato de potasio. ¿De qué elementos conocemos aquí su carga? Pongamos la cuadrícula, en esta vamos a indicar la carga que aporta cada elemento y aquí las cargas totales, de acuerdo al número de átomos. Entonces, podemos identificar que el potasio trabaja con una carga positiva por estar en el grupo 1. Y podemos identificar al oxígeno que siempre va a trabajar con 2 cargas negativas. El total de cargas que aporta el potasio son 2 positivas, son 2 átomos de potasio por una carga positiva, nos va a dar 2 cargas positivas. El oxígeno, 2 cargas negativas por 7 átomos de oxígeno, aporta en total 14 cargas negativas. Dijimos que la suma acá arriba de todo esto debe ser igual a 0. ¿Qué número nos hace falta aquí? Bueno, pues es el 12. Más 2 más 12 nos va a dar 14. Menos 14, la suma es igual a 0. Pero, ¿con qué carga trabajó cada átomo de cromo? Son 2 átomos de cromo. Entonces, cada átomo de cromo aportó 6 cargas positivas. Las reacciones de oxidación-reducción son aquellas donde ocurre una transferencia de electrones de una sustancia a otra. En una reacción redox siempre va a haber un proceso de oxidación y de reducción. Veamos este ejemplo. Vamos a tener al zinc en estado elemental, fíjate bien que su carga es 0, que se une o reacciona con el sulfuro de hierro, 2. Entonces, para producir sulfuro de zinc y hierro elemental. ¿Qué identificamos aquí de las reglas que hemos hablado? Bueno, que los elementos solitos sin combinar tienen carga 0. Aquí tenemos el caso del zinc y tenemos aquí el caso del hierro, ¿sí? Su carga es 0. Dice, combinados, vamos a ver qué cargas tienen. El sulfuro trabaja con una carga -2. El hierro con carga +2.
De este lado el sulfuro sigue estando con la misma carga, pero el zinc ya pasó a tener carga positiva más 2 y el hierro pasa a tener carga 0. Identifiquemos qué pasó con cada uno de estos átomos que cambió su número de oxidación. El zinc de 0 pasó a más 2, quiere decir que se oxidó, o sea, perdió 2 electrones, se desplazó a la derecha de la recta numérica. El hierro de más 2 pasó a 0, quiere decir que se desplazó a la izquierda de la recta numérica, o sea, se redujo, ganó 2 electrones. Acá tenemos otros conceptos como son el de agente reductor y el de agente oxidante. Podemos identificar al zinc como el agente reductor. ¿Por qué? Porque es el que se oxida, ¿sí? Es el que reduce a otro. En el caso contrario, el hierro es el agente oxidante. Oxidó al zinc y él se redujo. Ahora ejercítate. Pon a prueba lo que hemos visto hasta ahorita. Copia estos ejercicios en tu cuaderno y respóndelos para la siguiente clase. El primer ejercicio dice, identifica con qué número de oxidación trabajó cada uno de los átomos de los siguientes compuestos. Tú ya conoces las reglas para asignar números de oxidación, identifica con cuánto trabajó cada uno. Ahora, en la pregunta 2 dice, identifica en la siguiente reacción quién se oxida y quién se reduce y señala al agente oxidante y al agente reductor. Mucha suerte y veremos los resultados de estos ejercicios en clase. Por último, te recuerdo que la oxidación es la pérdida de electrones y la reducción es la ganancia de electrones. Recuerda este acrónimo. Utilizando únicamente las iniciales de cada palabra, probablemente te sea más fácil recordar qué es lo que ocurre en cada proceso. OP, oxidación, pérdida de electrones. RG, reducción, ganancia de electrones. En el siguiente video vamos a ver el balanceo redox.